Hola, Ajá. bueno, estamos empezando este nuevo conversatorio, muy felices ya de tener a Andrés Uvilla y a la Uvilla Montoya y a la Venecia Holguín, a la Vene, en este atardecer, desde distintos lados de Chile. Como hablábamos al comienzo, la vocación que tiene este conversatorio, estos encuentros, es hablar de teatro desde lo que estamos haciendo, desde creadores y creadoras que están accionando desde distintos lugares de Chile, que tienen una mirada, que tienen una visión, que tienen una misión, también como dice la Ariane Mushkin, en torno al teatro y a lo que están haciendo, que tienen un desarrollo y estamos muy felices de que estemos en esta tarde de conversación. Eh, Ajá. bueno, no sé si tú quieres decir algo como de... Sí, recordar siempre a las personas que puedan estar viendo esta conversación que el fin es eh, que entendamos y que podamos ver que las teatralidades son una diversidad de manifestaciones que quizás lo que tienen en común es el encuentro entre las personas a través de un hecho artístico, a través de un hecho artístico sensible, que es mirarnos y vernos a través de contar historias, ¿ya? Y en eso los formatos son eh, in, inabarcables o interminables. Y un poco eso vamos a ver hoy día, porque hoy día vamos a hablar de teatralidad en torno también a formatos bien específicos, así que eso. Y antes de como de pedirles a Andrés y a la Bene que se presenten, que nos cuenten un poquito como de su trayectoria, porque también lo tenemos nosotros y sabemos ya de ustedes, pero decir que también hay algo en común, ya que Andrés es del norte, la Bene es del sur, o sea, trabajan, su trabajo se desarrolla en esos territorios, pero que en ambas propuestas hay una vinculación súper importante y fuerte con el territorio, ya con lo patrimonial, con la identidad que se genera desde los territorios en que están, con esa unión también del teatro a escuchar el territorio, a recepcionar el territorio y a manifestar el territorio, además de lo que es propiamente teatral, ¿ya? Y lo que tiene que ver con las manifestaciones escénicas. Entonces, por eso también en este conversatorio están ambas, para que compartamos esas miradas desde estos extremos, ¿no? Desde estos extremos del país, de este país tan hiper largo en que habita. Entonces, bueno, para partir, quisiéramos como preguntarles ¿qué nos cuentan, qué nos podrían contar de su trayectoria y de su relación con el teatro y de cómo lo vivencian hoy día? Ya nosotros sabemos que tanto Andrés como la Bene tienen un desarrollo en el tiempo en lo que están haciendo, con algunas idas, venidas, apuestas, especializaciones también, pero nos interesa escuchar desde ustedes cuál ha sido ese camino, cuáles han sido esos horizontes que han buscado, que han seguido, que han desarrollado, Con lo que se han con encontrado. los que se han encontrado, los que se les han revelado también, porque eso también pasa. Ya Porque no el teatro todo. también es espacio de misterios. Entonces, que nos pudieran contar un poquito de quiénes son ustedes en esta senda del teatro. Sí, Andrés, sí. ¿quieres partir tú? Porque te vimos así como... No, no, iba a dar la palabra si ¿A la quería buena? comenzar la compañera para ser Ya, ecuánime, pero dale. Entonces, ¿cómo querer? Sí. Bene, Dale, bueno, dale nomás. Vaya, vaya, Andrés. vaya Ah, Andrés. bueno, como quieran ustedes, ya. Entonces, bueno, esa pregunta de apertura me hizo pensar mucho, esa trayectoria es difícil eh, condensar algo, ¿no? Es en algo concreto. Porque es verdad, son hartos los periplos que uno tuvo que tomar para llegar a estudiar primero, por ejemplo, ¿no? Siendo de una región extrema, como Arica en este caso. Mm. Yo diría que los primeros acercamientos, yo ni siquiera diría que con el teatro en sí, sino que con la sensación de apreciación de algo artístico o de historias que me pudieran llegar a mí como niño, como adolescente, fue el cine en una ciudad que tenía en ese momento una sola sala, y donde mi papá era el que se encargaba de llevarnos a ver películas, los que hubieran en ese momento. Y eso, por lo menos, yo siempre me quedo con eso porque eso fue lo que a mí me gatilló a
todo lo entretenido que era, ¿no? Meterse en otros universos, en otros mundos y jugar a contar historias. Ahí con los amigos, con los hermanos, qué sé yo, ¿no? Ya más grande uno empieza a decir, bueno, empieza a definir cosas. Yo creo que los colegios o donde uno está también contribuye o a descubrir algo muy lindo o a decepcionarse completamente. Entonces, yo estaba en dos colegios, en principio en la básica estaba en un colegio, diría, bastante bueno, pero también muy, no sé, conservador, también era reducido de gente. Y luego, por cosas de la vida, nos cambiaron a un liceo, al Liceo A1 de Arica. Y yo creo que ahí fue fundamental, porque ahí ya la cantidad de gente era muy grande, había también mucha diversidad de compañeros de distintas eh, partes de Arica, y Arica en sí también está compuesto por un sinfín de identidades, por ser una tierra que históricamente tiene tránsito de personas desde la cultura chinchorro hasta hoy. Claro. Entonces eso se ve reflejado ahí. Y como siempre hay un profesor o hay alguien que uno, no sé, ve algo en uno y lo gatilla alguna actividad. Y ahí fue que una profesora, casi siempre, de lenguaje, vio algo y me dijo, ni siquiera me invitó a hacer teatro, nada, sino que dijo que ella estaba administrando una radio del liceo y que le gustaría que yo participara, era en los recreos, o sea, como yo y y el compañero que ponía la música, hacer como unos microprogramas así, y en tercero medio ya, démosle. Y era entretenido porque era un liceo gigante de 3 pabellones, me acuerdo, y entonces en los recreos había un mini programa, y ahí uno jugaba y nadie sabía que eras tú el que estaba hablando en ese momento. Era bacán ese misterio, era como, oye, estoy aquí, todos escuchan, pero llego a la sala y no tienen ni idea de que soy yo. Y a mí me gustó ese ejercicio de hacer cosas sin que lo identifiquen al principio. Bueno, después uno va validándose, ¿no? Y después bueno, la misma profesora hizo obras de teatro y ahí empecé a participar. Pero incluso saliendo ya en cuarto todavía no tenía claro que, digamos, uno que ya está un poquito más, ni tan viejo ni tan joven, en ese momento decidir estudiar teatro significaba definitivamente irse a Arica. No había otra opción, ni en todo el norte no había nada. Entonces yo dije, no, yo necesito saber o conocer más. Y justo caminando por una calle de Arica había un afiche que decía que había una academia de teatro de una compañía importante en su momento de Arica, que se llamaba La Ebre, y hacía una academia de 3 meses de actuación. Lo hacía todos los años, en el Teatro Municipal. Y dije, ya, aquí puede ser la posibilidad para ver si realmente me gusta esto o es solamente algo que me gustaría vivir. Y bueno, y ahí participé. Lo que enseñaba la maestra en ese momento era realismo. Y en general era bacán porque los compañeros que estábamos en los cursos, uno de la mañana y uno de la tarde, eran desde niños que venían del colegio hasta gente mayor de 70 y tantos años. Entonces uno los ejercicios de actuación lo hacía con todos. Qué maravilla, como a la usanza antigua eso. Claro, claro, entonces... Claro, como compañía, como cofradía. Como cofradía, entonces, pero a la hora de trabajar era una homologación somos seres humanos que estamos tratando de encontrar ahí cómo contar. Entonces era muy bonito eso. Y bueno, de ahí ya dije, esto me gusta. Bueno, voy a resumir un poco, pero entre intentos frustrados, entre también cosas de inmadurez, yo creo decir que yo estaba como con una cosa en contra con la prueba de admisión para estudiar algo de teatro que en realidad no tenía relación con eso. Entonces evadí mucho eso, intenté estudiar algo directamente en una universidad privada, qué sé yo, estuve un tiempo, me tuve que salir porque no había lucas. Y en ese ida y venida volví a Arica y ahí tomé de nuevo este curso porque no quería estar sin hacer algo, me refiero a teatro, y ahí terminando esa academia, ahí nos encontramos con compañeros y formamos una compañía. Desde ese momento formaron la compañía. Claro, ahí se fue. Andrés? ¿Qué año estamos hablando? 2002, ahí formamos... Parecido a nosotros. Una compañía que se llama Teatropella, y a pura intuición, y como las formaciones no había muchas ahí, cada vez que llegaba un taller o llegaba algo, nosotros íbamos y lo tomábamos y tratábamos de ir incorporándolo a los montajes.
Y creo que pese a que yo quedé frustrado por no poder estudiar formalmente, aproveché esa instancia para tratar de ahí sacar otro elemento dentro de esa teatralidad, tratar de experimentar, de jugar con la creatividad, de tratar de explorar. Y ahí ya después, ya claro, pasó más tiempo, ya dije, ya, ahora sí, me puse a estudiar una carrera en la Universidad de Tarapacá, en paralelo a esa, que no terminé, porque no la terminé, porque me pasó que dije yo, nada con la carrera, bien por ella, digamos, pero era yo el que decía, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? No. De hecho, una profesora me lo hizo ver, yo le entregué una prueba, estudiaba de licenciatura en inglés, yo le entregué una prueba, y yo ya sabía que no me había ido muy bien en la prueba, y me dijo, ¿a usted le pasa algo? Me dijo, y no pude mentirle, le dije, sí, lo que pasa es que no, esto no es lo que yo quiero, le dije, no es lo que yo quiero. Y ahí yo, a poco, ¿no? Uno va tomando decisión y dije, ya PSU y todo el deseo, y ahí descubrí que había una universidad que no estaba en Santiago, que estaba en Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, y ahí me decidí, digamos, a ir por ese lado, porque me parecía atractivo que hubiera una carrera de teatro en una universidad estatal, en una región distinta al centro, claro. Y que fuera un poquito más familiar con una región, con mi región desde el punto de vista, no sé, del mar. De la geografía, claro. De la geografía. Y bueno, y ahí fue, pues. Ahí me fui para la UPLA. Ahí estuvimos 4, casi 5 años porque hubieron ese trayecto, momentos sociales que hicieron que, por ejemplo, yo tuviera que hacer el tercer año de nuevo, bueno, muchos compañeros. Entonces salí finalmente el 2000. Egresé el 2013, más la tesis, ¿no? Todo lo demás. Y de ahí yo dije, ya, ¿qué hago? Digo, viendo en ese momento la realidad, dije, ¿qué hago? Yo sentía que no tenía ganas de volver a Arica porque quería aprender más o definitivamente pensando en la lógica de trabajo. O sea, difícil allá porque todavía no está esto muy armado. Pero tampoco pasaba mucho por acá. Pero entonces terminé la tesis, fue así fortuito, terminé y un amigo de Arica que él ya tenía formado hace tiempo una compañía de teatro con marionetas me dijo que si quería ayudarlo a terminar un proyecto que tenía ahí a medio andar de un montaje. Entonces yo dije, miré para todos lados y dije, bueno, si aquí no hay nada, me fui y me devolví. Y ahí me metí de lleno en algo que ya venía trabajando en paralelo o que también había descubierto, que era el tema de la utilización de las marionetas para el teatro, ¿no? Y que lo encontramos interesante. Obviamente mi formación es actoral y me gusta lo de la actuación, pero me di cuenta también que la marioneta permitía un universo, o sea, bastante atractivo. Y ahí trabajé con él, y ahí, bueno, ahí fueron pasando cosas. Y ya en 2014, 2015 formamos una nueva compañía, que es la que hasta ahora participo, y lo que tenía claro es que yo también tenía como una cosa en la cabeza, que no me conformaba con que me gusta el teatro. En general diría que las artes escénicas es una familia en la cual uno puede desenvolverse. Y mis compañeros, uno era titiritero y el otro era profesor de música, entonces dijimos, bueno, la idea es no cargarnos para ningún lado, tratemos de ver algo que nos pueda a todos dejar como contentos, y ahí dijimos ya, hagamos una agrupación que se llama Tripulante Laboratorio. La lógica era que en esta idea de Zeppelin o de barco volador, elaborar todo, que sea nuestro laboratorio, que sea nuestra sala de ensayo, que sea todo, pero que no se limite a un territorio específico, aunque somos muy orgullosos del norte, nos gusta, todos nos conocimos en esa academia. Por circunstancias de la vida también, algunos no vivían directamente en Arica, pero sí en el norte. Entonces dijimos, ya, yo creo que acá hay un fenómeno más allá de nuestra propia ciudad, sino que hay un fenómeno norte que podemos explorar. Entonces ahí dijimos, ya, bueno, la formamos, y no sé si esto es muy largo, me dicen nomás, y... Andrés, eres un buen contador de historia, entonces está muy entretenido. Le dice no, porque uno se va ahí y no se da cuenta. Entonces dijimos, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como primer trabajo? Teníamos una idea un poco más loca, pero iba a tomar su tiempo, y dijimos, ya, a ver. Y uno de los compañeros, que era titiritero, llevaba muchos años en esto, había tomado un curso de teatro lambe-lambe
en 2011 en el Museo del Tite y el Payaso de Valparaíso. Y ahí fue la primera vez que yo conocí un poco de qué iba el teatro Lambelambe, el teatro en miniatura, y dijimos, ya, ¿y qué tal si empezamos nuestro primer, no sé, proyecto con teatro Lambelambe? Dijimos, ya, porque ahí lo unifica todo, porque hay música, fundamentalmente es muy importante la música y la banda sonora, hay marioneta y hay teatralidad. Entonces dijimos, y es portátil. Claro. Entonces dijimos, ya, démosle con esto, ya, ¿y qué hacemos? Ya empezamos a darle vuelta. Los tres teníamos muchos referentes cinematográficos. Creo que somos de esa generación que vio mucha televisión, mucho cine, muchas series. Y entonces dijimos, ya, a ver, nos gustaba el tema de la ciencia ficción, nos gustaba el tema de viajar en el tiempo y el espacio, nos gustaba también esto de... se me fue la idea, de la visualidad, ¿no? Y un día Rodrigo, compañero, llegó con la idea del retrofuturismo. Y dije, ¿qué es eso? No, es un tipo de, como una forma de ver las distintas etapas de alguna sociedad donde dentro de esa misma lógica hay ciertos avances tecnológicos. Por ejemplo, el steampunk, ¿no? Muy representado con el siglo XIX, las vestimentas y todo, pero dentro de esas mismas tecnologías, el vapor o qué sé yo, hay una sobreexageración, pero hay es como que si en esa época hicieron una aproximación a tecnologías que pudieran hacer cosas que no harían realmente, y por ahí nos fue encantando eso. Y dijimos, ya, steampunk, este viaje, este barco volador, el viaje en el tiempo, y el Lambelambe vendría siendo como confeccionar maletas antiguas, pero que al interior de estas maletas nosotros contamos historias. ¿Y qué historias? Pues dijimos, ya, estamos llenos de mitos, de leyendas, de hechos noticiosos. Empezamos con la región de Coquimbo, que es la región donde Rodrigo reside. Igual todos tenemos vínculos con la región, y creamos este concepto de ruta del misterio. Porque decíamos que el Lambe permitía, bueno, todos los que han visto el Lambe ven una obra, una historia en breves minutos, y los finales siempre son sorpresivos, siempre hay algo que capta ahí. Entonces dijimos, ese lenguaje es súper bueno con los mitos, con las leyendas o con hechos noticiosos. Entonces dijimos, ya, y además que es como un secreto que te voy a contar a ti, es para ti. Y eso lo encontramos fascinante también, el hecho de decir, rompamos la lógica de los grandes espectáculos, que no están mal, pero rompamos esa cosa masiva y tratemos de entregarle algo por persona. Uno a la vez. Que más encima, una a la vez. Y hay una retribución a escala humana, y hay una retribución al instante. Claro que sí. Exacto. Entonces, es una relación súper íntima la que se genera. Exacto. Es muy humana. Entonces, pero a todo esto me salté algo, que él sabía, Luis, que era el chico que sabía sobre el Lambelambe, pero yo y Rodrigo no teníamos idea, entonces quisimos nivelarnos y nos metimos a un taller de Lambelambe en 2014, cuando se creaba el primer festival de Lambelambe en Valparaíso. Y una compañía de Brasil vino en el contexto de ese festival e hizo un taller, y nosotros lo tomamos ahí. Y ahí dijimos, ya, ahora manejamos más herramientas, y ahí nos pusimos a trabajar. Oye, Andrés, entonces, quizás contar un poquito, que a lo mejor alguna persona que está leyendo esto no sabe lo que son los Lambelambe. Bueno, sí. Escuchando, viendo, ¿qué dije? Leyenda. El verbo raro que elegí para leyenda. Es que se lee la conversación, lo que hay por debajo, ¿no? No, sí. Que es un tipo de espectáculo que se hacen en una caja. Las dimensiones podrán variar un poco, pero es básicamente una caja que es portátil, y toda la historia se cuenta dentro de la caja para una persona generalmente. Claro. Yo he visto algunos que son para dos personas, pero generalmente una persona. Para una persona. Entonces, sí. una o dos personas manipulan todo lo que ocurre adentro mientras tenemos la música, exacto, espectador. Es un microuniverso, ¿no? Un microuniverso. Exactamente. Y todo se remonta a una imagen que tomaron las fundadoras y creadoras de esta técnica, que son dos brasileñas, dos profesoras, que es como, la gente se acordará que antiguamente en las plazas habían estos fotógrafos minuteros, estas cajas enormes, ¿no? donde él se tapaba para sacar la foto, e incluso para hacer todo el proceso interno de revelado y todo eso. Entonces ellas sacaron como esa idea, esa abstracción, y la llevaron a un teatro que en su interior justamente se dan todos los elementos de un montaje. Claro.
y lo más importante, en breve tiempo. Claro. Ese es como el gran desafío de hacer máximo No, porque 5 minutos puede durar una obra. eso te iba a preguntar, los espectáculos del hambre duran eso, máximo, 5 minutos. Claro, es un instante. Es un Claro, instante. es un instante. Por eso es tan Entonces, eso era entretenido, porque desafía a la vista a crear historias que en el fondo, ¿qué estoy buscando yo? Entregar un mensaje específico. Entonces, ahí con todos los elementos, ¿no? Marionetas en miniatura, escenografía, iluminación y una pista de audio que es fundamental. Sí. Es la muy pista de audio. Eso es lo que te provoca la inmersión, ¿no? La pista de audio. Todo busca eso, justamente, todos Claro. esos elementos buscan la inmersión, porque las personas, el espectador, a uno le pasa unos audífonos, y entonces él va a escuchar una pista de audio, música, onomatopeyas, sonidos que cuentan una narrativa. Entonces la vista lo que hace es sincronizar esos hitos sonoros con movimientos de personajes, de luces, en fin, ¿no? Y lo que ves finalmente es un relato todo sincronizado, ¿no? Que cuenta un momento. Y esa característica que tiene el Lambe es la que a nosotros nos cautivó. Y dijimos, ya, démosle, obviamente, tratemos de darle nuestro sello a esto, lo que tenemos en nuestra tierra. Y ahí fue que empezamos a investigar, y ese primer proyecto trató de levantar historias de los 3 valles transversales que tiene la región de Coquimbo, ¿no? El Limarí, Elqui, Limarí y Chuapa. Y ahí escogimos 3 historias, hicimos una trilogía. Y hicimos una itinerancia por plazas públicas de esos 3 puntos, y ahí fue la primera vez que nosotros experimentamos esto del Lambe ahí en la calle. Claro. Y siempre dijimos, sí, eso sí, como el Lambe es portátil, y estamos trabajando con Mito y Leyenda, queremos justamente que eso permita llevar el trabajo al lugar, a las personas, más que hacerlas ir a una sala de teatro o algo que quizá por situaciones de distinta índole les sea difícil. Y ahí nos casamos también con esa idea de que este concepto, la ruta del misterio, nos permitía llevar trabajo al territorio. No nos gusta eso, ir a la localidad rural, ir al lugar. Les diría que después, cuando hicimos el segundo proyecto, que fue para Arica y Parinacota, fue un poquito más grande, ahí integramos a 2 compañeras más. Nosotros llegamos con la misma visión, y llegamos a presentarla en un colegio en Bisbiri, ahí arriba, en la zona tripartita. Entonces sabíamos que las condiciones pueden ser el frío y todo lo que eso conlleva, la altura y todo, pero el resultado al verlo en ese caso eran niños, porque era para colegios. Ver que nunca habían visto algo así, y sobre todo que no todos reconocieran que hay historias que eran de su propia región, porque pareciera que en una misma región pudiéramos saber lo que está pasando en cada lugar, y no sabían lo que era la cultura chinchorro, que era una cultura que siempre estuvo en su tiempo asentada en la costa, claro, entre Arica y Antofagasta, no, entre Hilo, Perú y Antofagasta. Y un niño del altiplano no lo sabía, por ejemplo, pero a través del Lambe lo pudo conocer. Claro. Y eso para nosotros son satisfacciones que el Lambe entrega. ¿Por qué un mensaje directo? La marioneta también. La marioneta no necesita mediaciones, el mensaje lo entrega al tiro. Y ahí esa herramienta la seguimos utilizando para hacer estos relatos que están ahí y han estado siempre ahí. Por ahí resume un poco lo que es Ruta del Misterio, lo que fue para la región de Coquimbo y para la región de Arica y Parinacota, como las primeras 2 grandes cosas que hicimos cuando comenzamos. Súper. Claro, y tu periplo también. De llegada, ¿no? De llegada. A los espectáculos, bien. Y claro. Sí, o sea, yo le iba a preguntar a la Bene también si conoce estos territorios, porque a la Bene yo la conozco porque fuimos compañeras de escuela de teatro, compartimos ahí algunos exámenes, algunos trabajos, estuvimos en escena juntas ahí en la época de la formación, y la Bene después de que salió migró, se fue al sur,
¿ya? Y también tiene una vinculación fuerte, como decíamos al comienzo, con el territorio y con esta cosa nomadista del teatro, de ser un nómade, que es muy bello, o sea, es como una vocación que tuvo el teatro en su origen. Las primeras compañías que se formaron eran así, pues, salían a recorrer los espacios públicos. O sea, y que lo sigue teniendo. Todas las compañías, yo me atrevería a decir que todas las compañías del mundo, parte importante de lo que quieren hacer en su vida de compañía, es viajar. Es viajar y conocer distintas personas y distintos públicos. Y en ese caso, y también de ir, porque la Bene, bueno, ahora nos va a contar, pero también es una cuentacuentos, y eso también genera una experiencia única, ¿no? Es una experiencia también de intimidad, de ir, de relacionar lo escénico con el espacio público, con la vida pública. Entonces, Bene, ¿qué nos puedes contar tú también en torno a esta misma gran pregunta que hicimos al comienzo? De tu viaje. De tu propia travesía, claro, de tu viaje. Está bueno el ejercicio así para la memoria, porque mientras hacían la pregunta, así, vendaval de imágenes, ahí uno se da cuenta que ya está bien vieja. Muy loco, porque aparecen cosas que hilos que empieza ahí como a unir, ¿ya? Sincronías también. Bueno, yo vengo de una familia de procedencia campesina, ¿ya? Así como que cada vez como con más honor y honra lo digo, soy la primera generación escueleada, dijera, y de universidad, y de hecho crecí, bueno, nacida y criada en Santiago, porque mis papás salieron del campo, se casaron muy jóvenes, y se fueron a la ciudad precisamente con este anhelo de darle más oportunidades a los hijos, y crecí en una comuna del sur de Santiago, muy cerquita de San Bernardo, que era barrio, es decir, todo uno lo hacía ahí, como que caminaba 2 cuadras, estaba en el colegio, otras 2 cuadras en el supermercado, y yo no iba a Santiago, no iba al centro. Y me acuerdo que cuando entré a la universidad, cuando dimos la prueba de admisión, sí, yo muy pava, así, fui 2 días antes a ensayar como la micro que tenía que tomar, el metro, cosa de que el día que había que dar la prueba de admisión, yo llegara así, pero ya súper, que no me equivocara de micro. Y la verdad es que, bueno, en esta situación de crecer en una comuna así como súper encerrada y todo, también con una familia que no tenía como mucho bagaje cultural ni nada por el estilo, a mí se me metió entre ceja y ceja el teatro, porque a través del colegio nos llevaron a ver una obra, yo tenía, no sé, como 10 años, yo creo que más de eso no tenía, o 9, 8 por ahí, fuimos al Teatro Cariola a ver Chiloé, Cielos Cubiertos. Y yo en esa, o sea, yo decía, ahora que lo empecé a pensar, dije, guay, y yo me vine a vivir a Chiloé. Qué impresionante, como pero increíble, increíble, y yo en ese momento, por supuesto, no tenía, o sea, no estaba en mi futuro venir a vivirme a Chiloé, pero sí, desde ese momento yo dije, yo quiero estudiar teatro. Y obviamente en el colegio haciéndolas todas, cada vez que había que hacer el sketch de cualquier cosa, yo metía ahí, y bueno, y de ahí, cuando entré a la universidad, tenía yo a todo mi colegio en contra porque era bien estudiosa, y mi puntaje y mis notas no daba como para que yo quisiera estudiar teatro, me decían, claro, estudio otra cosa, y yo, claro, y yo no, yo quiero estudiar teatro, y bueno, y cuando di la prueba, yo solamente postulé a teatro, y solamente di la prueba de admisión en la Católica. O sea, era una yo no sé, era la o sea, obviamente en el minuto yo la hice, pero después cuando había que recibir los resultados, rezaba de poder estar en la lista, y estuve en la lista, por supuesto, y bueno, y estudié, pero fue brutal mi experiencia en Santiago mismo, así como en la vorágine de la ciudad. Y de hecho yo terminé la escuela y agarré una mochila y me vine a mochilear a Chiloé. Y cuando llegué acá a Chiloé dije, ya, aquí es donde yo quiero estar. Y volví a Santiago a buscar mis cosas. Y mis papás, sí, pero ¿cómo te vas a ir a Chiloé? Y no sé qué. No tenía nada, ni familias, ni conocidos, ni nada. Y sí tenía el dato de que había una escuela de cultura acá en Chiloé, en Castro,
Castro. Y antes de ir a buscar mis cosas, fui a la Escuela de Cultura y les pregunté si tenían teatro, si tenían clase de teatro. Me dijeron, no, solamente hay orquestas, cosas musicales, plástica, pero no tenemos teatro. Y yo le dije, ya, yo puedo hacer las clases de teatro, me encanta trabajar con niños. Y me dijeron, ya, te damos 2 cursos para probar, porque no era una experiencia que no habían vivido nunca. En esa época en Castro habían 2 actores solamente. ¿Ya? Entonces, una actriz y un actor, así como de formación. Y bueno, yo dije, ya, bacán, así tengo la pega de 30 lucas mensuales, increíble. Y bueno, y cuando volví a buscar mis cosas, le dije a mis papás que tenía una mega pega, no les dije cuánto me iban a pagar, por supuesto. Y cuando llegué a Castro, o sea, obviamente con las 30 lucas que estaba ganando, me alcanzaba para una pieza en una pensión, y que además costaba 50 lucas. Entonces, las otras 20 lucas las tenía que buscar a otro lado. Sí, pero era tanto como la alegría de estar en este lugar donde sentía que estaba todo por hacer, que no me acuerdo cómo viví los primeros meses, la verdad. Yo creo que obviamente gané, no sé, entre talleres, bueno, trabajé en muchas cosas, siempre haciendo talleres en juntas de vecinos, en población, en escuelas rurales, en las escuelas de Castro, en instituciones, no sé, como... bueno, cosas que tienen que ver con el gobierno y que trabajan en puntos sociales, digamos. Perfecto. Y además, en paralelo, una de las personas que hacía teatro en Castro era una chica que es mi partner hasta el día de hoy, que se llama Carola Gutman, y con ella creamos la compañía El Crim. Ella fue súper interesante y demasiado como buenísimo lo que se gestó, porque yo venía de la formación de la Escuela de Teatro de la Católica, más bien realista, claro, y ella había estudiado en La Mancha. Entonces fue así como que, wow, como cruzar estos 2 lenguajes, claro, que además nosotras tuvimos mucho feeling. Entonces fue muy bueno así como mezclar como la parte realista con el trabajo de máscara o el trabajo más como corporal, como más clown, ¿cierto? Más claro, corporal. Y bueno, empezamos a postular proyectos y nos empezamos a ganar hartos proyectos en la primera, digamos, en un primer tiempo. Y lo otro también que tiene Chiloé es que es un lugar como bastante de paso para mucha gente. Entonces, siempre era como gente que iba y venía. Y en el fondo, en todos estos años, nosotras 2 hemos como permanecido y en nuestros claro, equipos de trabajo, sí, han habido muchas personas. Bueno, y en esa primera etapa, cuando fue Teatro El Crim, hicimos 2 trabajos digamos, financiados, que eso es como el relajo así mismo, así como tengo dinero para poder hacer teatro y claro, no tener que trabajar en ninguna otra cosa más por un par de meses. Y hicimos 2 trabajos que fueron siempre como desde la mirada del territorio. Y bueno, uno de esos trabajos, tengo una imagen así, pero muy increíble. Obviamente, no sé, teníamos, por ejemplo, 10 funciones, una era en el teatro del Centro Cultural de Castro, y todas las demás era nosotros movernos con todo y ir a los sectores rurales a lo que fuera, escuelas, juntas de vecinos, etc. Y me acuerdo que llegamos a una escuelita rural, pequeñita, porque es una escuela unidocente, ¿ya? Y la comunidad nos tenía preparado un escenario. Y cuando llegamos, eran los pupitres, todos juntitos. Yo decía, nos vamos a matar si nos subimos arriba de los pupitres individuales, porque se abre un pupitre, nos caemos y acabó la obra. Entonces, como ahí uno entra así como decir, y ellos así pero felices, y con los milcaos, y con toda la lleno de comida, así como recibiendo a los artistas, y nosotros, ya bacán, muchas gracias, pero en verdad como que es mejor trabajar en el suelo, directo, ¿no? ¿Para qué vamos a estar más alto? No importa. Y sacando toda la cuestión y montando el escenario. Y me acuerdo también que nosotros, bueno, hicimos toda la parte de maquillaje, era, digamos, a la vista, para que las personas se fueran interiorizando. Muchos nunca habían visto teatro en su vida.
Y mientras estábamos ahí maquillándonos, escuchamos a un niñito que le preguntaba a su papá o a su abuelo, no recuerdo muy bien, que qué era esto del teatro. Y él le respondió que era como la tele, pero ahí mismo, así como aquí mismo. Y yo, mientras me maquillaba, y así como que ya se me caían las lágrimas, porque era como tanta la emoción, ¿no? De poder estar haciendo eso, poder llevar esto que era como algo tan nuevo. Qué bonito, porque es la primera mirada, así como la mirada inocente frente a un fenómeno. Y ven un segundo para que sigas tu relato, que está también muy encantador, pero qué heavy, porque la experiencia del teatro también es eso que ocurre, es todo ese fenómeno. Muchas veces la gente dice, el teatro es la obra. No es la obra, nosotros estamos convencidos que el teatro es la relación que se produce. El convivio ahí. El convivio entre esa persona que está viendo por primera vez, por segunda, tercera, cuarta o última, esa obra y lo que ocurre es ese espacio único, ¿no? Esa magia, bueno, ayer leía Barbe, ese abrazo que se produce entre la obra, quien la hace y quien la recibe. Es todo ese fenómeno. Entonces lo que ustedes cuentan tiene que ver mucho con eso. Y lo que cuentas tú ahora también. Y bueno, esto de los pupitres también me hizo recordar cómo eran los primeros teatros como pre-renacentistas. A veces los escenarios los armaban con las mesas de las tabernas. Entonces, qué divertido. Finalmente hay un correlato universal. Con la historia del teatro. Exacto. Qué divertido. Claro. Ya. Como un gesto de elevarlo igual. Exacto. Pero como que nosotros vemos así como, no nos va a funcionar. Total. No nos va a funcionar. Porque típico la mesa coja, no, todo mal. No, peligroso. Entonces, pero claro, fue como muy bonito y mucha conversa entre medio y era como todos queriendo conversar, viendo los maquillajes, y nosotros ya, pero ahora ya vamos a empezar. Entonces, bueno, y después hicimos otra obra, que esa también fue re lindo. El financiamiento que tuvimos tuvo una parte grande de investigación. Era un teatro como, en el fondo, que nos significó meternos en los campos y empezar a investigar un tema, entrevistar a mucha gente. Estaba como 100% metida en un contexto histórico más o menos reciente, y que tocaba un tema también súper sensible, que muchas generaciones de la isla lo vivieron, que fue en un momento, en el año 48, Chiloé era el máximo productor de papa del país, y cayó una peste, que acá le llaman el tizón, o la peste también, que pudrió todos los papales. Entonces, la base de la economía chilota, o sea, se fue por los suelos. Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que los hombres comenzaron a emigrar en masa, comenzaron a salir de Chiloé, y la mayoría se fue a la Patagonia Argentina y a Punta Arenas a trabajar en las estancias ovejeras. Yeah. Y eso significó que las mujeres comenzaron a quedarse solas en los campos, a cargo de los niños, a cargo de los animales, a cargo de la siembra, a cargo de todo. Y los hombres venían cada 6 meses, como decía la gente antigua, decía, venían a dejar plata y dejaban un hijo hecho y se iban de nuevo. Entonces, bueno, y de ahí también que acá en Chiloé, por ejemplo, se toma mucho mate, porque viene de la Argentina. Claro. No sé, los chilotes con sus boinas también, con como bien gauchos igual. Entonces, y bueno, de acá Chiloé, la mitad de los chilotes tienen familia en Argentina, por lo mismo, viene de esta época. Dejaban allá y acá. Había doble prole. Dejaban por todos lados, por supuesto, obvio. Habían algunos que nunca volvieron, que se quedaron, y las mujeres se quedaron solas con sus hijos, los campos y toda la cosa. Entonces, nosotras con la Caro estábamos, pero absolutamente así, pero ya, ay, como nadando así en la alegría, en la curiosidad también de todo esto que íbamos descubriendo, los relatos de la gente también tremendos, y en el fondo también lo mismo que decíamos delante, como esto de que el teatro no es solo la obra, sino que es todo. Bueno, también estas personas sabían de que esto iba a ser para una obra. Primero hubo que pedir los permisos, hubo una cosa pero tan bonita, tan delicada en este trabajo, y ellas sabían, y ellos, a la gente que entrevistamos, que esto iba a tener como, iba a estar sobre un escenario, entonces como que regalaban algo súper íntimo también,
Claro. Y eso, claro, no se ve, pero está, como una cosa Claro. muy, muy mágica igual. Y muchas de estas personas después vieron la obra y nos llamaban o nos escribían diciéndonos que habían quedado tremendamente emocionadas porque había sido el tema tocado como con una sensibilidad muy, muy profunda. Y eso, bueno, por supuesto a nosotras como actrices y directoras y también dramaturgas, porque escribimos la obra a partir de esta investigación, es como que el corazón queda así de este porte. Rebosando. Porque claro, cuando uno trata temas que son del territorio, puede rayar mucho en la cosa que sea como folclórica, Claro. como hablar como chilote, o el jue y no sé qué, usar los modismos, pero casi caricaturizando algo que en realidad para las personas que son del territorio y para las comunidades que están acá, son temas tremendamente sensibles. Absolutamente. Y además, bueno, o sea, sensible y además muy normal, pues, o sea, como, pero es que si no tiene nada de raro, como Eso hablamos, es porque está en un cotidiano, no, a mí lo que me parece interesante, además de lo que dices, Bene, es lo que tiene que ver con cuando las personas ven relevada a nivel de obra artística algo que es experiencia personal, íntima, y que muchas personas a lo mejor en el diario pueden decir, oye, pero si mi vida no tiene nada especial, no tiene nada... Pero resulta que esa vida puesta, o ese relato puesto en un contexto artístico, tiene todo el valor de lo humano siempre. Sí. ¿Ya? Y eso Claro. puede ser súper bonito de ver, de vivirlo, como, oh, ahí están las experiencias que contamos. En esa visión. Claro, y pones en el fondo, vas como súper aguja también en una crítica, pero desde un lugar artístico. Y entonces, Exacto. en el fondo, como que incluso para las personas que defendían un sistema, pudieron ver, chuta, aquí estaba sucediendo otra cosa. Porque la obra precisamente hablaba, en este contexto histórico de estas grandes migraciones, finalmente el meollo del asunto de esta obra era que en el año 47 llegó a la isla el hospital. Antes de eso, antes de 1947, toda la medicina era ancestral. Estaban las machis, estaban los componedores de hueso, estaban las parteras. Y entonces, cuando llegó el hospital, a través de las fuerzas policiales, se iba a los campos a amenazar a la gente de que no podían seguir con la medicina ancestral porque tenían que ir al hospital. Y en eso fue donde nosotras nos basamos, es decir, ¿por qué esta medicina se tuvo que perder? Siendo de que toda la gente, o sea, en Chiloé, no sé, ahora no sé las estadísticas, pero en ese tiempo era 90% rural. O sea, Castro tenía muy poquitas personas viviendo en la zona urbana y todo lo demás era rural. Y además, no perder de vista de que esta es una isla grande con un archipiélago de 40 islas. Entonces, incluso hasta el día de hoy yo tenía una vecina que ya murió, que nunca había salido del lugar donde vivía, ¿ya? O sea, la única vez que salió de su casa, que fue para construir la casa más arriba, que fue para el terremoto del 60, donde su casa quedó debajo del agua porque vivía a la orilla del mar. Y entonces tú dices, chuta, esto así, año 2000, como gente que no se ha movido, entonces, ¿cómo uno no va a hablar del territorio? ¿Cómo uno no va a hablar de todas las historias que estas personas tienen que contar? Claro. Y bueno, y eso ha sido como un poco mi trabajo teatral acá. Después alcanzamos a hacer estos dos trabajos y trabajos más pequeñitos con la compañía El Crin. Luego parte de la compañía emigró, incluso mi compañera Sí, se fue a Santiago, se fue a Santiago, allí cultivó otra pasión que ella tiene, que es la música. Y bueno, yo aproveché esa pausa para tener hijos. Tuve 2 hijos, muy seguidito, y me dediqué absolutamente a la crianza por 6 años. Y como por ahí, por el año 3 de estar criando, yo ya sentía que tenía que hacer algo. Y decía, ¿pero qué hago si tengo 2 pequeñitos con 1 año de diferencia? ¿Qué hago en el fondo? Que sea desde el teatro también, que es mi gran pasión. Y dije, bueno, ya que tengo niños, tengo que ir con niños a algún lugar, y ese lugar tiene que ser otro lugar con más niños. Esa fue como mi lógica. Y entonces agarré a mis niños, y siempre andaba con una mochila gigante porque los dejaba en un rinconcito con una alfombra llena de maderita, yogur, pancito, no sé qué, y yo les decía, ya, la mamá va a estar haciendo algo muy importante, y ustedes se quedan tranquilitos acá. Y me dediqué a contar cuentos. Entonces contaba cuentos para niños,
generalmente de escuela rural, es un mundo que a mí me tira mucho, de hecho vivo en el campo, y mis primeros trabajos en escuelas rurales contando cuentos era cambiando por lana, cambiando por papa, así, al trueque máximo, Troqueo. al trueque, por supuesto, Claro, bacán. y no sé, así como demasiado linda la experiencia también, como la manera de relacionarse también, como también le das valor a tu trabajo con cosas que vas a necesitar para tu vida igual, así que todo Es bien un desde ahí. intercambio, es un intercambio tan Sí. como legítimo también, tan Y necesario. tan lindo, porque se hace tan desde el corazón, así como Claro. que alguien te llegue con algo que cultivó, que hizo con sus propias manos, maravilloso. Así es. Y de ahí como que empecé con esto de los cuentos, y cuando mi hijo mayor tenía 7 años, no había ido nunca a la escuela, siempre fue todo acá en la casa, como que dije, parece que tienen que ir al colegio. Entonces como que, y dije, por supuesto en mi cabeza nunca estaba meterlo en una escuela tradicional. Y partí a Santiago a hacer un diplomado en pedagogía del bienestar, se llamaba, dentro de las clases de los profesores que tenía estaba Humberto Maturana. Y como que dije, esto es lo que quiero hacer, o sea, además de hacer teatro, pero también decía, es que me gusta mucho la educación, me gusta mucho estar con niños, y bueno, cada vez que volvía a Castro convocaba gente, decía, hagamos un colegio, no sé qué, finalmente logramos reunirnos 6 familias y armamos un colegio, y yo me puse a estudiar la pedagogía Waldorf, y ya llevo 8 años estudiándola, y tenemos un colegio que empezó con 14 niños, que eran nuestros hijos en el fondo, Claro. de las 6 familias, y ahora ya tenemos como 70 niños, y yo soy profe de un sexto básico, partí de primero y he hecho todos los cursos, y bueno, con mayor razón me he ido vinculando más aún con las escuelas rurales, para poder llevar un poquito de esta pedagogía a estos espacios, en donde hay mucho por hacer. O sea, ahora de repente yo me quedo muy en la burbuja de lo que es esta pedagogía que es tan sensible, tan artística, y me voy a meter a los colegios y digo, pero qué horror cómo estamos educando, como país, cómo estamos educando. Entonces, bueno, por ahí hay una misión también, y bueno, después volvemos al teatro, que nunca lo solté, empecé con el tema de los cuentos, mi compañera volvió, también se saturó de Santiago, y volvió y armamos Teatro Fogón, que es la compañía que tenemos ahora, también con hartos trabajitos ahí, siempre de autoría, a mí me gusta mucho escribir, así que soy la dramaturga de la compañía, bueno, además de la vestuarista, dirección, actriz, Todas las labores implicadas. cortando los boletos, toda la cuestión, sí, haciendo los afiches, bueno, yo creo que nada nuevo, ¿ah? Para la gente del teatro, nada nuevo. Nada nuevo. Y nos pusimos este nuevo nombre, porque en el fondo dijimos, bueno, esto es lo que convoca acá, en este territorio. Como siempre todo fue alrededor de un juego, alrededor del fogón, aquí se canta mucho, la gente en el campo todos son súper músicos, así como que uno está al segundo mate y ya sacan la guitarra, el acordeón, el bombo, toda la cuestión, y ya están cantando. Entonces, bueno, y entre medio se cuentan las historias. Así que en el fondo ese es como nuestro concepto de nuestro teatro fogón, este lugar de encuentro, este calorcito también, esta cosa íntima, porque aquí también el teatro, como contaba ahí el compañero, en la ruralidad y en la provincia no son audiencias masivas. O sea, uno ya tenés 10 y date por pagado, así, una cosa increíble. Entonces, como que el fogón también tiene eso, ¿no? Esta cosa íntima, este calorcito, esta palabra, esta musicalidad también, esta memoria, como que se activa inmediatamente la memoria en cuanto estás ahí tomando mate o tomando chicha, ya, bueno, chicha sobre todo, empieza a soltarse la lengua, la memoria, todo. Entonces, y también uno aprendiendo mucho, o sea, yo cuando estoy en un fogón con gente con chilote, así, pero casi que con la grabadora de ajo así, del asiento, con toda esa historia, y son tremendos cuentistas, así que mucho también que aprender, tremendos maestros. Claro. Y bueno, y eso, y a ver, ¿y qué más? Y ahora último, teníamos una obra muy bonita
bueno, quizá no debería decir que es muy bonita porque la escribí yo, pero era una obra que hablaba, que hablaba de, en el fondo, de toda este afán extractivista que hay acá en Chiloé, que es una tragedia, todo el tema del salmón, todo el tema de las forestales que se están metiendo, acabando con el bosque nativo y metiendo pino, eucalipto y todo eso. Y bueno, y sacando a la gente de los campos, que eso es lo más terrible. Como las salmoneras son del terror, la industria salmonera, tienen unos turnos gigantes, así de muchas horas, donde la gente, en el fondo, por tener esta oferta laboral, deja sus siembras, deja sus cosechas, deja sus tradiciones, y hay toda una generación que ya no se está vinculando con el campo, y entonces quedan los viejos así como recordando los antiguos tiempos, y los campos están siendo abandonados, como están abandonados se están vendiendo, y ya los chilotes casi están sin tierras. Entonces realmente es como una tragedia silenciosa lo que está sucediendo a partir de los años 80, cuando entraron las salmoneras, que dicho sea de paso pagan impuestos ínfimos, por lo tanto como que tampoco es un beneficio para el territorio, claro, sino que todo lo contrario. Bueno, y esta obra hablaba de eso, y la íbamos a montar y justo sucedió esta cuestión de la pandemia. Así que, la pandemia. Pero igual la montamos, entre comillas, porque pedimos financiamiento acá al municipio y la montamos como radioteatro. Así que super, igual la pudimos como de alguna manera entregar aquel mensaje. Y eso, y ahora estamos en un proyecto de un segundo radioteatro que gestionamos a través de una cooperativa teatral que tenemos acá en Chiloé, con 4 agrupaciones y colectivos que también hacen resistencia acá en el territorio desde las artes escénicas. Y que tiene mucho sentido allá además porque sabemos que en el mundo rural la radio sigue cumpliendo un rol súper relevante. O sea, por supuesto. Yo recuerdo en la gira... Todo era por la radio. Había muchas cosas de mensajes de la comunidad que eran por la radio. Por la radio. Me acuerdo de este mensaje va para don Pancho, dice la Loli que no se olvide de traer el pan a la tarde. Cuestiones así. Incluso en el momento en que, o sea, digamos, el celular todavía no estaba tan masificado, pero ya existía. Me acuerdo de eso. Sí, no, pero todavía se escuchan esos avisos radiales, o el sensible fallecimiento del vecino no sé qué, que está siendo velado en su casa habitación, así como que son estas como frases clichés de la radio. Y de hecho nosotros, claro, nuestro radioteatro también metíamos entre medio escenas con donde se escuchaban estos avisos radiales, ¿no? Y bueno, eso es un poquito lo que les puedo contar. Súper cautivante ambas narraciones. Ambas se nota que son personas que cuentan historia, ¿ya? Y lo que me llama un montón la atención en ambos casos, ya les vamos a hacer algunas preguntas también a Andrés y a la Bene, es que el teatro, como ustedes lo cuentan y lo manifiestan, no es solamente un acto como de ideación creativa, sino que es un acto de recepción, de amplia escucha. En ambos casos, Andrés contaba... No es una acción de exploración artístico-estética. No, no es solo eso, porque muchas veces se confunde como, no, hacer teatro, yo lo he escuchado en el mundo académico, sobre todo es como idear algo, una cosa como extremadamente, si bien uno tiene una ruta, ¿no? Pero también tiene que ver con un acto de recepción, y cuando uno está en un territorio, esa escucha abierta, sensible, y el recibir todo lo que ello nos puede donar, nos hace también catalizadores de ciertos discursos, de experiencia, y también de seguir en la investigación artística que uno hace, porque hacer una obra es trabajar sobre una poética, es hacer poesía viva, no poesía escénica. Lo es, y eso es lo que nosotros ponemos. Pero escuchar lo que decía Andrés de Chinchorro, de toda esa tradición, de toda esa conformación identitaria, que muchas veces está subyacente, o toda esta identidad presente de la que habla la Bene, hace que el teatro sea memoria, pero es una memoria puesta en presente, y eso es maravilloso, porque vuelve a reunir a las comunidades con lo que son, o con lo que han sido, o con lo que sueñan y proyectan ser. O sea, entonces ahí uno empieza a decir, pucha, el teatro también es esta acción sin duda de denuncia, sin duda de reflexión, pero son consecuencias que devienen también de una profunda acción de escucha, yo creo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven ese tema? ¿Cómo lo ves tú, Andrés? ¿Cómo lo ve Bene?
y en el fondo, también preguntarles cómo ven esa acción de escucha en su propio trabajo, con qué y cómo cómo traducen esa escucha también a su propia búsqueda artística. Porque hemos hablado de algunos lenguajes, del cuentacuentos, del radioteatro, ahora la ven, pero también de una dramaturgia propia, de esta generación de universo. Entonces, ¿cómo generan eso y cómo lo llevan ese? Andrés. Mira, yo mientras escuchaba a la compañera también, me di cuenta que dejé en el tintero muchos elementos de la historia que también están vinculadas con lo que tú estás planteando ahora. Yo creo que en general venimos de formación académica. Nosotros también, aparte del tema teatral, también tuvimos diplomados de patrimonio y yo ahora con magíster en gestión. Entonces, hay cosas que uno empieza a tratar también de empezar a desconstruir de la propia lógica de trabajo que uno lleva haciendo. Que es que si estamos trabajando, por ejemplo, con mitos, con leyendas o con personas, en realidad, yo sé que es complejo, pero ya solamente pensar en crear desde esto que solo pasa por mi mente, creo que no es suficiente. Hemos tratado también ahora en un nuevo proyecto que estamos armando, que es del AMBE, pero va para otro camino, va para la relación del hombre y el medio ambiente, nos estamos enfocando en eso, y va a estar enfocado en el Valle del Elqui, específicamente, en el interior. Ya hemos estado tratando y estamos elaborando una forma de trabajar donde haya una coautoría, o sea, si vamos a trabajar sobre historias que son propios de un territorio o fenómenos que están ocurriendo hoy por hoy, ya pensar que lo vamos a poder elaborar en nuestros laboratorios encerrados, burbujeantes, no es suficiente, porque nos pasó al principio, estábamos recién ahí como nuevitos, nos pasó una vez en la plaza de Salamanca, que también tenía una lógica, como decía, de zona rural, donde tuvimos que ir a la radio y la gente recién empezó a aparecer como en la tardecita, cuando estaba el calor, no estaba tan intenso en la plaza. Y pasó que una de las 3 obras, una que tenía un compañero que trataba sobre los brujos de Salamanca, esa historia, le dijo que estaba interesante la obra, pero en realidad la visión de la brujería era una visión que el español colocó en el territorio, básicamente para que las personas propias del lugar no tuvieran sus prácticas, ¿no? O sea, demonizar toda la cosmovisión del pueblo para que la gente no la tomara, no la continuara en el tiempo. Entonces, en ese sentido nos hizo ver que trabajar con temas así no puede pasar por solamente nuestro propio filtro, tenemos que hacer un ejercicio de coautoría, sobre todo si vamos a trabajar con comunidades o con aspectos que vinculen a las comunidades. Y es difícil, es un tema que cuesta sacarse la cabeza porque uno viene con toda esa impronta y cada cierto tiempo tratamos de incorporar, sobre todo ahora que vamos a trabajar con medio ambiente. No podemos verlo solamente de lo que nos pasa a nosotros, sino que de hecho estamos con un proceso de espera para poder ir a territorio, específicamente a la zona de Cochihuás, de Tamboguara, para poder hacer un trabajo de investigación ahí directo, de paisaje sonoro, de escucha. No puede trabajarse, creemos, historias del AMBE sobre la salvaguardia del medio ambiente sin ir al lugar. Y el estar encerrados como estamos, o el estar en esta situación, ha dificultado mucho eso. Quería hacer una mención honrosa a mi proceso de formación, o sea, formación también de estos vínculos teatrales, que me pasó en Arica y me lo salté y pido disculpas, que fue fundamental para mí. Todavía te puedes reparar. Estaba este mundo de las marionetas, pero todavía no estaba, o sea, el tripulante estaba en paralelo, y me hacen una invitación en Arica, un actor italiano que ya llevaba bastante tiempo viviendo en Arica, trabajando siempre él con su lógica del teatro del oprimido, trabajando también con comunidades en Putre, en poblados, y me dijo, mira, hay un proyecto sobre la prevención de la tuberculosis, y me invitó a participar de trabajar representaciones para el tema de la salud pública. Y fueron 2 cosas fundamentales que trabajamos, el tema de la prevención de una enfermedad que uno la veía como asociada siempre, ¿no?, a las personas en situación de calle o gente mayor, pero no,
se va rompiendo mitos, ¿no? Relacionados con gente joven, gente deportista. Y tuvimos que hacer funciones, 20 funciones, en todos los CESFAM de la región. Y hacíamos funciones a las 9 de la mañana, o sea, la gente ahí esperando su turno para ser atendida, y de repente aparecíamos irrumpiendo nosotros ahí, 2 actores más marionetas que ocupábamos. Para mí, que nunca, eso a mí me acercó también a entender cómo generamos ese choque entre ficción y realidad ahí, in situ, y tratar de sacarse de encima muchos mitos, mucho prejuicio. Luego, incluso una de esas funciones la hicimos en la cárcel de allí, de Arica también. Luego hicimos uno de derechos humanos, una de derechos humanos respecto al tema de la migración, por ejemplo, que yo soy de una región que está muy vinculada con los tránsitos de gente, de hecho así se conformó la región. Y les cuento una cosita cortita sobre eso, que un día nos tocó hacer una función para colegios y un día una función exclusivamente para funcionarios de la PDI. Entonces, claro, uno se queda solamente a veces con la visión de los compañeros colombianos, de la gente que viene y que tiene que pasar muchos periplos para llegar y los tratan mal. No digo que hayan casos justificados o no justificados, pero en realidad pasan. La historia en la cual nosotros nos basamos era un caso real de una mujer que tuvo su hijo en Arica, venía embarazada desde Colombia y lo tuvo en Arica, y no querían considerarlo, darle beneficio a su hijo, en fin. Y entonces presentamos esta obra a funcionarios de ahí, y nos encontramos también a la hora de hacer el foro con opiniones de ellos, de las cosas que les pasan a ellos, como las presiones que tienen para ver quién entra, quién sale, el volumen de personas que tienen que ver en la frontera ahí en el paso de Chacayuta. Y claro, uno no las conoce y claro, pone solamente la visión de que ellos están haciendo un trabajo poco humanitario, pero también tratamos de conocer su parte humanitaria. Entonces hay un compañero que hacía un personaje en PDI, y entonces fue bueno eso para que él pudiera también generarle más dimensión a esa labor. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que para mí también fue importante tener esos vínculos para poder comprender que a la hora de crear, ya después retomando Tripulante, no trabajáramos solamente desde la superficie sobre lo que estamos leyendo, sino que ya es muy necesario ir al lugar, trabajar con la gente. Ojalá incluso que estos equipos estén conformados por personas del lugar. Creo que ya ese despertar ya está, y yo lo quería mencionar un poco para contestar también lo que tú hablabas al comienzo. No sé qué más, se me fue ya hasta ahí. Llegó mi... Claro, ahora, pero no trabajar solo con las ideas que uno pueda tener preconcebidas en torno a las cosas. O con lo que está escrito, sino que permearse. O sea, es necesario. Claro, es esa experiencia y en el formato que uno trabaje, ¿no? Finalmente, sea lambe-lambe, sea marioneta, sea actuación en cualquier lenguaje, ¿no? Pero sea cuentacuentos, esa permeación, porque si uno quiere transmitir una experiencia, hay que vivenciar esa experiencia. O sea, en el teatro yo estoy convencida, nosotros hacemos clases de actuación también, que la imaginación ocupa un lugar súper importante. La imaginación es libertad también, uno completa con credulidad, imaginación, pero sin duda el vivir la experiencia, el reconocer la experiencia, el reconocer los mundos emocionales, permiten transmitirlo, sin duda. No, y aparte que está el convencimiento, por lo menos que yo tengo, y que en la medida en que uno intenta transmitir esa experiencia de la manera más desprejuiciada posible, es mucho más probable que se encuentren los espacios de humanidad, los espacios de verdadera y profunda mirada crítica, vinculación emocional y espíritu de colectivo, básicamente. Claro. Y Bennett, ¿cómo lo vivencias o cómo ves esa relación, ¿no? De impregnarse, de escucha? En cierta manera tú la ponías a partir de todas estas experiencias que has vivido, pero ¿y cómo lo llevas también a tu escritura, a la puesta en escena misma, ¿no? Bueno, mientras escuchaba me aparecía mucho esto de la memoria, ¿no?
que un poco como el trabajo que yo llevo acá, tanto desde la compañía de teatro, que es como teatro, así, y mi otra labor del contar historias es memoria pura, como sobre todo yo siento que en este parte de mi oficio del contar historia, me siento como realmente, incluso mucho más que en el teatro, como es una conexión de índole tremendamente espiritual. El teatro también, pero acá, en el contar las historias, de la imagen que yo tengo, y que de hecho hago mis invocaciones cada vez que voy a contar una historia, de decir que yo sea el mejor canal posible para esta historia que es parte de la memoria de este territorio y de esta comunidad. Incluso cuando son narraciones, porque siempre me gusta contar narraciones mitológicas, leyendas, o testimonios, relatos que han surgido de personas del territorio. Y entonces es como una responsabilidad tremenda, decir, tengo que ser el fiel reflejo y yo soy nada más que un instrumento, aquí no puede estar mi opinión, no puede estar un juicio mío, sino que yo soy un instrumento de esta memoria que está hablando a través de mí. Y de hecho suceden cosas increíbles porque cada vez que yo cuento un relato, en el fondo lo que hago es como tener las imágenes en mí, nunca lo aprendo de memoria. Y el relato sucede en ese momento. Y aunque yo un relato, por ejemplo, no sé, el cuento del Quiscal, lo puedo contar 50 veces, nunca va a ser el mismo, porque va a depender mucho también de quien yo tengo al frente, ¿ya? Y eso es una cosa increíble, como que te da un nervio así realmente increíble y uno dice, chuta, después uno hace como la retrospectiva de cómo lo contó y lo que pasó, y hay cosas que suceden y que tú dices, wow, ¿en qué minuto esto pasó? Se me ocurrieron estas palabras, o hice este gesto, porque el contar historia, uno es su voz, y es su gesto, su cuerpo, nada más que eso, nada más. No hay luces, no hay escenografía, no hay música, es uno solito ahí contando esta historia, siendo vehículo de esta memoria. Y bueno, y desde el teatro también, en el minuto en que nosotros y nosotras de la compañía decimos, bueno, queremos hablar de este tema, y empezamos a investigar y lo escribimos y después lo ponemos en escena, también sucede algo, hay un reflejo, y ese reflejo en donde la comunidad puede ver algo de su historia ahí, y empieza a reflexionar, empieza a pensar, empiezan a pasar cosas. Y ahí uno se da cuenta, por ejemplo, de los comentarios, ¿no? De las cosas que se acercan y te dicen y te empiezan a contar experiencias súper personales. O también yo, mi oficio de contadora de historia, una vez estaba contando una historia que yo había escuchado en una localidad, y se acercó una persona y me dijo, oh, yo me sabía la misma historia, pero en mi pueblo a mí mi abuelita me lo contó así. Y tenía sus variaciones, y era increíble, porque ahí uno dice, bueno, los relatos orales, cada cual le va poniendo su cosecha, entonces también se van transformando. Y era la misma historia, pero el personaje tenía otro nombre, sucedía en otra parte, y le entregaban otro regalo, pero más o menos era lo mismo, pasaba lo mismo. Y entonces, bueno, ahí empieza la riqueza, ¿no? Uno dice, wow, esta cuestión es como un mapa abierto, vivo, pero intangible, de cómo la cultura se va desarrollando. Y para mí esa es como la máxima misión que yo, como un apostolado, ¿no? Que uno toma desde el lugar donde está e intenta hacer lo que uno sabe hacer. Y finalmente es como un regalo, ¿no? Como que yo he recibido tanto en este territorio, ya llevo 18 años viviendo acá, que es como retribuir, ¿no? Es como yo percibo esta cultura, yo escucho esta historia y te las quiero volver a regalar, ¿ya? Y ese es como un poquito el gesto. Oye, y qué bonito eso que tú dices, Bene, y estaba pensando al escucharles a Andrés y a ti, cómo al hacer esta acción, ¿no? De escuchar, de poner en escena, se renueva también esa memoria. Porque es memoria, pero también se renueva, vuelve a vivir, vuelve a generar un nuevo nexo con la comunidad, vuelve a generar nuevos nexos de la comunidad con su propia historia, con lo que han escuchado, con lo que han sido, con lo que son. Y eso es muy bonito porque es como un permanente renacer. El hacer obras, el hacer teatro, el contar historia, el contar cuentos, provoca un permanente renacer, provoca esa zona ritual
¿no? Sí. O sea, así como ustedes lo cuentan, es el rito de que alguien llegue frente a este lambe-lambe, tome esto, se sienta sumergido en este microuniverso, o el rito alrededor de este fogón simbólico, o que puede estar ahí físicamente también. Y así nació esto y por eso también hoy día da tanta como bronca tener que explicar por qué es importante, porque no hay por qué explicarlo, ¿no? Lo es, Claro. o sea, es constituyente, es algo nos constituye y nació así. El teatro no nace en Grecia, como nos han contado, las primeras representaciones, lo hemos dicho tantas veces, nacen en la prehistoria, cuando se reunían En los fuegos de la en los comunidad. fuegos de la comunidad, cuando empezaban a representar. Ahí nace la primera Hay forma pinturas teatral. hay pinturas rupestres que lo muestran. Nacen las primeras narraciones con pieles de animales o con las sombras del fuego contra los muros. Claro, Ahí nacen las nace primeras. y sigue constituyéndonos. Entonces, bueno, ha sido una... De hecho, como cada representación y cada, como desde esta ritualidad, ¿no? Finalmente apela a una búsqueda profunda del ser, porque se encuentran respuestas o empiezan búsquedas que uno quizá no está ni estaba en su ruta, ni en su mente, y de repente después de una obra, después de un relato, después de cualquier manifestación artística, escénica, chuta, te plantea algo que a veces te mueve el piso, porque jamás se te hubiera ocurrido pensar en eso, y estás durante mucho tiempo. O sea, esa obra, ese momento, ese minuto, esa escena, te regaló tal vez un cambio radical en tu vida, y eso uno nunca lo sabe. Como que uno nunca sabe qué va a pasar en la persona que está al frente tuyo, pero de lo que sí estás seguro es de que algo va a pasar. Y eso es como el misterio, y eso es un regalo. Es un regalo para el universo, así para uno, para el que está al frente, es pura ganancia. Y eso es lo que tú precisamente dices, Pauli, que es como que, a ver, ¿cómo te lo explico? Así como, sentarte así como con pera y manzana, explicar algo que es tan profundo y es tan evidente, además. Oye, incluso en contextos que uno no se imagina. Mira, yo voy a contar una anécdota que a nosotros nos pasó con nuestro amigo Domi Van Sant, ya con el Lambe Lambe. Nosotros tenemos dos amigos, una amiga y un amigo, que son Vincent Mangado y Dominique Jambert. Ellos son una actriz y un actor del Théâtre du Soleil de Francia, ¿ya? Que sabemos que es una de las compañías más importantes del mundo, ¿ya? Gente muy, muy, muy seca. Y a la vez con una humildad impresionante. Y que para nosotros conocerlo ha sido una maravilla, porque cada conversación con ellos alimenta siempre las ganas y el deseo de más. Pero bueno, nosotros el 2018 nos ganamos un proyecto para traerlo a hacer un taller, ¿ya? Vinieron, hicieron el taller, y en uno de los fines de semana que teníamos, creo que era el último antes de que se fueran, fuimos a Valparaíso, porque Vincent quería ir a la casa de Pablo Neruda en Valparaíso, bueno. Y el asunto es que subimos a uno de los ascensores y llegamos arriba, y había un lambe a la subida del ascensor. Y pasamos, y el Vincent se quedó mirando así, y yo le dije, oh, hay lambe. Y miraron con cara así y no lo conocían, no sabían lo que era, ¿ya? Miraron con cara así y yo les conté, le dije, es una historia que ocurre dentro de la caja. Vela, ¿En serio? Vela. Y se chantó en la caja. Me acuerdo que había dos historias, dos cajas. Sí. Había dos cajas, entonces creo que no sé si vieron las dos. La cantamos con nuestro hijo, también con el Artu. Entonces, primero la vio el Artu. Entonces, veíamos al Artu así, pero y era increíble. No, había solo una. Cómo llevaban al cuerpo lo que les estaba pasando. Jaime grabó esto, entonces grabábamos al Artu, y el Artu estaba así como todo el rato, y después lo vio la Domi, y que era como, salió y era como una sonrisa, y después lo vio Vincent, que era un cabro chico, así era como lo mismo que el Artu. Se escuchaba su risa así, en el lambe, pero y de verdad, y el nivel de entusiasmo bellamente infantil que le producía a dos artistas escénicos de una gran compañía mundial, esta obra encerrada en una cajita, o más bien creciendo y naciendo a partir de una cajita, y cómo terminaron, habrá durado 4 minutos, y Vincent se sacó y salió así,
Salió así y dijo, es bello, es poético, y se pegó una respiración así como, está todo, dijo, está todo. Es Entonces, maravilloso, magnífico. Es maravilloso. Y la Domi nos reíamos. Entonces, qué bonito, porque es como en esto que cuentan, en el lambe que hace Andrés, lo que está diciendo la Bene, son tan connaturales, tan legítimos, tan espirituales, estoy muy de acuerdo, y tan bonito, queridos, queridas, escucharles contar. Porque tampoco hemos tenido que preguntar tanto porque lo han contado. Exacto. Y ha sido maravilloso. No, y decir que finalmente lo bonito de eso es que cuando el germen del teatro está como latencia en cualquier forma teatral, es siempre potente, es siempre mágico, es siempre poderoso, es siempre espiritual, es siempre enaltecedor. Y eso, independientemente de los formatos, es algo que nosotros a veces defendemos mucho, que nosotros tenemos una manera de hacer teatro, que por supuesto nos convence, nos gusta, nos encanta, una manera que no significa una forma, nuestras obras son todas muy diferentes unas de otras, pero nos gustan a veces hacer espectáculos como grandes y cosas así, pero el teatro habita desde la primera narración, desde la narración sencilla, de cuando alguien le dice, te voy a contar algo, habita en la caja, habita en el espectáculo de calle, habita en los mega espectáculos, cuando los mega espectáculos no se olviden de su vocación, de su vocación originaria de relato de colectivo. Y habita, por supuesto, en cada lugar donde hay un artista, una persona que se dedica a las artes escénicas con pasión, con energía, con entrega, y sin olvidar que nuestro oficio tiene una vocación popular, tiene una vocación de hacer comunidad, tiene la vocación de integrar a las personas en una misma respiración. Eso. Cuando logramos que los públicos y los artistas respiran al mismo tiempo y al mismo pulso y al mismo ritmo, probablemente ahí es donde la pega está hecha y ahí es donde nosotros a veces sentimos que tenemos que recuperar a nuestros públicos y escuchar y las relaciones. Lo que pasa aquí, lo que nos ha contado la Bene y Andrés, y también en esa relación con ese público, ¿no? O sea, hay que escuchar mucho a los públicos también para saber qué historias poner qué contar, y contar. qué decir. Es súper importante. Querida Bene. ¿Bien puedo decir algo? Sí, y también sí, obvio. Como... Y Andrés también, si quiere, que doy esta abrir la boca y que quise... Sí, por favor. Con esto de que tú decías, Pauli, de esto como saber qué contar, también es como cuando uno, bueno, quizás cuando en las provincias, en estos territorios más alejados, claro, uno per se se vincula más con la historia del lugar, con las comunidades y todo eso, pero también es como decir, como, sobre todo uno que es como un poco extranjero, o sea, yo siempre me sentí chilota, pero como que durante el primer tiempo fui bien afuerina, ahora ya tengo hijos chilotas, así que estoy validada con que ya soy de acá, de este territorio. Pero esta obra que yo les contaba, que fue en el contexto del año 48, etcétera, que se metía en un tema bastante sensible. Y fue año 2006, yo llegué acá el 2002, 2003, no me acuerdo muy bien, entonces estaba como recién llegada. Y claro, había un entusiasmo de poder contar del territorio, de poder meterse en su historia, pero con poca comprensión del terreno que estábamos pisando. Y de hecho nos metimos en un terreno que era un tema sensible acá en la isla, que tiene que ver con la brujería, y nos pasaron miles de cosas, muchas cosas, hasta que hubo un tema ya bien fuerte, en donde con la Caro dijimos, la embarramos, o sea, no pedimos los permisos, lo hicimos sin, como, había un profundo amor por hacerlo, pero sin la sensibilidad del lugar en el cual nos estábamos metiendo. Y bueno, tremendo aprendizaje, tremendo, y de ahí en adelante fue decir, bueno, queremos hablar de este tema, hay que pedir los permisos, nosotros venimos así como que las sabemos todas, y no, con mucho respeto, y yo creo que eso fue algo que me quedó pero grabadísimo, y es como también una línea de ruta para todos los trabajos que hacemos, porque siempre, en todos nuestros trabajos hablamos del territorio, pero ahora
después de esa experiencia, con un tino y siempre diciendo que, como ofrendándolo también, como nunca perder de vista esta relación como espiritual con la cual uno trabaja desde las artes, de decir, lo hago con mucha humildad, y esto es un regalo para este lugar, y también pidiendo las ayudas, ¿no? Claro. Así que eso también como que lo quería como poner. Sí, de todas maneras. Gracias, Bene, por compartirnos esa experiencia. Las primeras experiencias son muy decidoras para teatristas o cuentistas, son muy decidoras, porque uno se equivoca a veces mucho también, y eso va a marcar también, como dice la Bene, La ruta. Camino. También nos pasó en nuestra historia. Andrés, tú también querías decir algo. Sí. Bueno, primero que todo, me gustó mucho el relato que hicieron de la experiencia de sus compañeros artistas franceses al ver un alambre, porque al visualizar lo que relataban, nosotros también nos tocó ver mucho de esas reacciones en las veces que nos ha tocado los públicos en los distintos lugares. Y ver desde un niño a una persona mayor reacciones similares, que muchas personas nos dicen que los conecta con su infancia, o hay una tecla que solamente ellos también perciben, o a veces no la tienen clara, pero los deja en un estado que a nosotros nos conmueve, porque más allá de la historia, que si bien es cierto uno le pone todo ahí, es el simple hecho de conectarse con lo humano, o con una historia que trata de ser lo más honesta posible, en un ratito. Entonces, me gustó ver eso, porque es verdad. Y por eso también elegimos esta técnica, que es bastante transversal, no obliga a utilizar un lenguaje hablado, entonces lo puede ver también cualquier persona de cualquier lado del mundo. Y eso también es algo que creo yo, también es una cosa que nos da vuelta, que es que nosotros pertenecemos a un territorio, no solamente circunscrito a lo político, a lo geográfico, sino que a los cuerpos y todo, pero también a un planeta. Y hay cosas que ya están pasando y que están pasando ahora, que nos conectan a todos en cosas muy parecidas, ¿no? Y entonces creo que el Lambe por acá llega a ser un canal universal, tal vez, ¿no? Porque puede ser que fuese una historia muy local, pero tiene factores que conectan a esa persona con algo a veces. Una vez nos tocó una espectadora en la plaza de armas de Coquimbo. Yo estaba éramos tres lambeando, pero justo llega una mujer con su lazarillo y quería ver lambe. Nosotros igual le explicamos, porque quizá justamente como no todos saben lo que es, porque lo que estaban viendo ahí eran tres tipos vestidos de steampunk con unas maletas con trípode ahí, y le explicamos qué es lo que era el lambe, y le explicamos un poco para contextualizar, y ella dijo, igual quiero presenciar esto. Entonces, bueno, se sentó, le pasamos los audífonos, evidentemente ella no iba a ver todo lo que estaba adentro, entonces y eso me tocó a mí hacer esa función, pues entonces yo la hice tal cual sería para una persona que logra ver. Y así, mientras hacía, honestamente, haciéndome preguntas de qué iba a pasar después. Claro. Y cuando termina la función, claro, ella hizo todo su recorrido, lo hizo a través del sonido de la pista de audio. Y se quedó, bueno, mi historia trataba de las cofradías de piratas que hubieron en Coquimbo, y era un juego ahí, ¿no? De dos tiempos, qué sé yo. Y él se quedó mucho con esa historia jocosa de estos dos borrachitos que se pierdan y se encuentran en otro tiempo con los piratas, qué sé yo, solamente por el audio. Entonces, nosotros también aprendimos que no podíamos también limitarnos solo a que las personas que pueden ver puedan disfrutar del trabajo. Obviamente, ahí uno también aprende en la cancha, ahí aprende también a bajar, no sé, si queremos decirle estándar o qué sé yo, no sé, parámetros. Y en general, la transversalidad del trabajo nos sigue enseñando a nosotros. Claro. Siempre. Y que puede aportar una nueva dimensión al relato. Y lo hace. Exacto. Entonces, el año pasado tuvimos que, para un festival de Atacama, tuvimos que adaptar nuestras 4 obras de Lambe, tuvimos que pasarlas a un formato digital. Le dijimos a la organización, estamos claros que esto no es teatro, pero es un punto medio donde por lo menos a nosotros nos interesa seguir jugando a la creatividad y tratar de contar la historia. Entonces tuvimos que hacer, chicos, teníamos 4 obras, pero tuvimos que hacer un video animación con estos personajes que nosotros nos inventamos para unificar estas 4 historias en 2 territorios que en ese tiempo ya habíamos trabajado, Arica y Coquimbo.
les pedimos a las personas que confeccionaran una cajita de cartón y ahí en esa cajita pusieran su celular, usaran los audífonos y tratar de acercarse un poco al hecho de, de tener un trabajo para la persona. Sabemos que la pantalla distancia un poco lo escénico y lo convivial, pero pese a todo, igual se logró transmitir algunas esencias del territorio, ¿no? Y con esto voy a ¿qué pasó? Tiempo después, en diciembre, aquí en Valparaíso, yo estaba en Valparaíso, bueno, ahora también estoy por tema de estudio terminando, se dio la posibilidad de hacer un festival, el 6º Festival de Lambe, nos invitaron presencial. Era volver a hacer algo presencial después de haber estado todo casi un año sin nada. Hubo un protocolo diseñado para el Lambe, muy bien hecho por la Fundación Noani, que son los pioneros en Lambe aquí, ellos fueron los que trajeron la técnica a Chile. Y bueno, hicimos presentaciones en varios cerros de Valparaíso, con la protección, limpiando las lambes. Cada espectador, antes que se pusiera, había que limpiar la lambe, le tomaba la temperatura, le pasaban. Con todo ese protocolo un poco incómodo, lo supimos absorber los 23 que estábamos ahí, 23 lambistas, y funcionó, y la gente, y volvimos a encontrarnos con esas sensaciones del convivio, de esto que se generaba ahí, muy de la mano con las organizaciones sociales que se vincularon con esas plazas, y fue corroborar que no nos pueden quitar esa opción. Exacto. Que no nos pueden quitar algo que, como tú dices, va más allá de una técnica específica de arte, va en una cosa que viene de la historia de la humanidad. Y se puede. Y no, nadie se enfermó. Que yo sepa, nadie se enfermó. Claro. La Rebeca de Teatro Esqueleto estuvo ahí en ese encuentro. La Rebeca con su compañía, con Mona también. Sí, ella, muy bella su historia, por supuesto. Y sí se puede, y podemos, y esperamos que esto vuelva con fuerza, o sea, que este renacer sea después de post-pandémico, porque no, esta vuelta, o sea, la vuelta, sí. No, porque ya está, o sea, no se ha acabado, está ahí, pero que sea con mucha fuerza en esta necesidad de que Chile también se está repensando entero, y que siga repensándose, y que, por favor, que pasen cosas magníficas como las que tienen que pasar. Estamos convencidas y convencidos que el teatro también es un servicio público en todo esto que está pasando, ¿no? Y que vuelva también con mucha fuerza. Yo creo que ha sido una conversación maravillosamente cálida, ¿ya? Muy, muy, muy bello también escucharles e intercambiar. Sin duda yo creo que esto tiene que ser también como un puntapié para seguir dialogando, ¿no? Ya les voy a dar al tiro la palabra para que puedan decir algo más si lo quieren decir. Solo que comentarles también que nuestro dojo, ya, que no sé si lo dijimos la otra vez, pero no importa, lo voy a repetir en el conversatorio anterior, pero la vocación que tiene dojo significa el lugar donde se hace el camino. Por eso le pusimos dojo. No, es una palabra extranjera, pero tiene un sentido universal también, ya, porque siempre está asociado a artes marciales, pero no solo es eso, también es el lugar donde se buscan tú tenías esa definición súper clara, sí. Pero, o sea, significa el lugar donde se hace el camino, porque dojo hay de meditación, dojo hay de otro tipo de ceremonias, hay... Donde se desarrolla la experiencia humana. Entonces, bueno, comentarles que ojalá algún día nos podamos reunir en los territorios también, ya que sientan que si vienen a Santiago, nuestro dojo también sea su casa. Pretende ser eso, una casa, un refugio, es humilde, pero es un techo y un suelo que tiene como repetimos siempre, un suelo que nos sostiene, un techo que nos cobija. Eso es, ya, pero que pretende también cobijar todo esto que estamos hablando. Entonces, que podamos construir siempre una red de amigos y amigas, de teatristas, de gente que trabaje en este oficio, en el sentido siempre de rendirle homenaje al pasado, de mirar al futuro, de la construcción de una vida mejor para todos y para todas, y de un presente ojalá lo más poético posible. Y que podamos querernos y no estar distanciados y distanciados, o sea, como al contrario, ya se acabó ese momento. Y bueno, nosotros no habitamos esa lógica, sino que al contrario, es esa lógica de reunirnos en torno al fuego de esto que nos ha convocado, y como decía la Ben en un momento, de sentirnos también tan afortunados y afortunadas de que este camino nos haya llamado, lo hayamos encontrado, se nos haya revelado.
Así que bueno, decirles eso y ahora también... Muchas gracias por su presencia, Sí, por sus palabras, maravilloso. por sus experiencias que siempre son muy entretenidas y enaltecedoras. Así es. Y también darles la palabra ahora, entonces, por si quieren decir algo más también. Palabras al cierre. Y- Compañero, si usted quiere, yo la acompaño. Sí. Nada, muchas gracias, de verdad, por este ejercicio de memoria, donde así como que revisamos la vida. También como conocer la experiencia de acá del compañero en el norte, todas esas imágenes, ¿no?, que van habitando en nosotros y en nosotras. Nada, tomar también este tiempo como un tiempo en donde también se puso en práctica el oficio, esto de con poco hacer todo. Entonces también todo se va transformando. Por ejemplo, como yo decía, esta obra que era para la memoria recobrada, que era para hacerla en teatro, finalmente terminó en radioteatro, algo que nunca había explorado, pero que la pandemia nos puso en decir, bueno, queremos seguir creando, queremos seguir entregando nuestras obras como radioteatro, y también me pasó con el tema del contar historia, que quedé en pánico cuando empezó la pandemia, decir, ahora, ¿dónde voy a contar mi historia? Y surgió un proyecto paralelo, así, yo soy la mujer equilibrista de miles de cosas, que es la Biblioteca Rodante, donde ya llevamos un año, donde empecé a llevar libros a la gente de los sectores rurales, a pura autogestión, bueno, como es la vida de uno también, pura autogestión. Y bueno, también fue un regalo de este tiempo, entonces como que nuestro oficio también nos regala eso, de estar siempre transformándonos, siempre encontrando la oportunidad en un lugar donde nadie más la ve, y creándonos estos mundos de cartón cuando no tienes el terciado, cuando no está todo así perfecto, ya va el cartón y haces un mundo de maravilla igual. Entonces nada, nos deseo que esa lucecita creativa y ese poder de transformación nunca nos falte. Gracias. Gracias, Bene. Nos suscribimos totalmente a ese deseo. Andrés. Yo también me sumo a eso. Primero que todo, agradecerles la invitación a poder contar un poquito de lo que he hecho y más que nada de los compañeros que están involucrados en nuestro trabajo desde el norte, pero en general ahora la veo como algo tan transversal, veo que ahora hay un Chile unido. Una de las cosas con las que me quedo es que el año pasado, en esta imposibilidad de salir a mostrar el trabajo, se genera un trabajo de red general muy ameno. Empezamos a conocer a personas que nunca habíamos visto, y creo que ese es el puntapié inicial para lo que debería venir adelante cuando podamos regresar, que es que no se pierda el nivel de trabajo en red. Incluso conocer compañeros artistas de otras áreas que tuvimos que asociarnos para poder sacar adelante nuestro trabajo, si no de otra manera hubiera sido muy difícil. Yo me siento agradecido de eso, que nosotros tratar de luchar contra que nos pongan en disputa entre nosotros, creo que no lo han logrado, y eso me alegra. Creo que aquí hay una actitud de avanzar, de poder tener mejor calidad humana. Y este encuentro de conversación me ha hecho también, al escuchar la experiencia también de mi compañera, poder ver qué está sucediendo, y hay muchas cosas en común, hay muchas cosas que se están recobrando, y que sabían, sin querer, se pierden en el tiempo por estar dando prioridad a otras cosas. Y me quedo con eso, me quedo con la posibilidad de seguir buscando vinculaciones, con ustedes, por supuesto. Esperamos también llevar nuestros lambes, o alguna manera hacerlo ustedes ir a nuestro lugar. Y este año, si todo resulta, vamos a sacar una nueva trilogía que se llama Camino a la Raíz, que va justamente relacionado con algo que nos ha hecho falta todo este tiempo, que es la vinculación con la naturaleza. No todos tenemos esa posibilidad de estar en lugares así. Qué maravilla los que están en lugares rurales hoy por hoy. Creo que ha cobrado una relevancia poderosa. Entonces, poder buscar esa salud emocional y mental a través de relatos de tres historias que van a ocurrir, Dios quiera, Dios se ponga en el Valle del Elqui en septiembre de este año. Entonces, invitadísimos a poder nosotros mostrarles esos tres trabajos, que se llama Camino a la Raíz. Así que gracias, y nada,
seguir haciendo redes, creo que es muy importante. De todas maneras. Bueno, infinitas gracias, abrazos a la distancia, y vamos a... Y esperamos nos cerrar la grabación. veamos pronto en presencialidad. Un abrazo. Y ahora cortamos.